Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es un honor, un placer estar con ustedes una vez más en la continuación de este estudio que realizamos día a día. Decimos a continuación porque esta semana estamos abordando un tema en sentido general cuyo título es El pacto y el modelo, conforme a nuestra guía de estudio, y el pasaje de la Biblia que nos sirve de fundamento se encuentra en Éxodo 24:3. Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Éxodo 24:3. Señores, aquí como cada día tenemos un gran hermano, un amigo que está haciendo los comentarios a estas lecciones, y nos referimos al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros. Muchas bendiciones, pastor, que Dios le guarde siempre. Igualmente, mi estimado, querido y apreciado pastor Juan Francisco Scroggins Wadner. Qué bueno es nosotros poder reencontrarnos cada día para estudiar las lecciones de este trimestre y especialmente este tema tan importante y trascendente para nosotros, porque hablar o continuar hablando del pacto y ahora el pacto y el modelo, en este caso, nos invita a considerar algunas puntualizaciones que son de vital importancia para nosotros contemplar en nuestra vida como pueblo de Dios, como hijos e hijas de Dios, en el estudio de su palabra y compartiendo con los demás. Así que queremos invitar al invitado de honor, valga la redundancia, a la persona, Dios el Espíritu Santo, a nuestro estudio. Oramos. Excelentísimo Padre Celestial, Dios de bondad, Dios de misericordia, te damos gracias. Gracias porque un día más nos has prodigado la vida y nos has dado el privilegio de ser instrumentos de tu amor, por lo cual pedimos una ratificación de tu presencia, iluminándonos con el poder del Espíritu Santo para entender tu palabra, guardarla, ponerla por obra junto a aquellos que también lo necesitan. Gracias, Señor, por escucharnos. Sabiendo que nos escuchas, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, siempre ha sido el propósito de Dios habitar en medio de su pueblo. En estas lecciones tan importantes que estamos estudiando del libro de Éxodo, tenemos necesariamente que entender que desde la salida del pueblo de Israel, cuando estaba esclavo en Egipto, siempre ha sido el propósito de habitar en su pueblo, y hay muchas evidencias de ello. Cuando salieron de Egipto, una nube le cubría para evitar el intenso calor que pudiera incluso dañar y matar a las personas que estaban allí en el desierto, y para proteger la vida de estas personas que transitaban en medio del desierto, pues Dios había hecho la promesa de estar con ellos y se veía su manifestación gloriosa en una nube durante el día para protegerle del intenso sol y calor, y durante la noche estaba la columna de fuego que le protegía por el intenso frío que hace en una tierra como es el desierto. En las horas del día muy caluroso, durante la noche muy frío, y Dios había hecho todo lo necesario para protegerle, pero ahora nos encontramos después de algunos eventos que sucedieron allí en el desierto, la intención del Señor de habitar en medio de su pueblo. Por eso estaremos estudiando en el día de hoy Éxodo 25 del 1 al 9 en medio de su pueblo. Dios habitando en medio de su pueblo sería el privilegio y el honor más grande que tendría una nación
un pueblo recién establecido debido a como ya conocemos la historia, cómo Dios mismo se viene mostrando, libertando al pueblo, sustentándolo, ahora preparándolo, orientándolo. Cada una de las fases que entendemos que están transcurriendo en el pueblo se preparan para algo tan importante como lo es Dios morando en medio de su pueblo. Y para ello debían hacerse los preparativos. Y es Dios mismo quien los hace, quien indica qué hacer, cómo hacer, quiénes lo harían, haciendo referencia directa ya al tabernáculo, Dios habitando, Dios morando en medio de su pueblo. Casi un tercio del libro de Éxodo se refiere al tabernáculo, lo que indica la importancia que tiene, ya que desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31 de Éxodo, encontramos allí cómo se registra de manera pormenorizada la descripción de la estructura, de las instrucciones acerca de su diseño, los materiales que debían ser utilizados, mientras que Éxodo 35 al 40 describe entonces cómo debería ser construido y la dedicación de este santuario para las funciones sagradas. Pero vamos Esto a no poner, esto no nos indicaría a nosotros, pastor, algo importante, algo central, algo capital en lo que venimos diciendo hasta ahora en estas elecciones. claro, sería bueno, pastor, que ya que usted está empezando a darnos un cuadro en sentido general, bien extenso, sobre lo que es el santuario, ¿qué le parece si nos ubicamos en primera instancia en la orden que viene de parte de Dios, porque Él está interesado en que su presencia se haga sentir? ¿De qué manera Dios está dando algún tipo de instrucción porque deseaba tabernacular o habitar, Así es. que es el término hebreo que se utiliza para mostrar Dios el interés que tenía de habitar o tabernacular con su pueblo? En Éxodo 25, del 1 al 9, allí se encuentra la orden precisa que nosotros quisiéramos compartir con ustedes en este momento para ver la declaración de Dios y el interés que tiene de habitar de una manera mucho más tangible, que ellos puedan ver esa manifestación en un lugar determinado. Y entonces allí en Éxodo 25, del 1 al 9, encontramos la siguiente declaración. Voy a leer del 1 al 5 y usted concluye con los otros 3 versículos. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, la tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Y continúa diciendo el versículo número 6. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efob y para el pectoral. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo le muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. En esta declaración, Pastor Ángel Dayan de la Cruz y amigos oyentes, encontramos a un Dios muy interesado en tabernacular o habitar con el pueblo. ¿De qué manera lo iba a hacer? Bueno, Él está preparando al pueblo y le dice: los elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta para sentir mi presencia ya de manera mucho más visible. Empieza a decir que Jehová le habló a Moisés diciendo. Es decir, Pastor Machuca y amigos, que la construcción de un lugar donde Dios fuera a habitar con el pueblo no era un asunto que venía de parte de Moisés o por casualidad, sino que el mismo Señor llamó a Moisés para decirle: ustedes deben construirme un santuario y yo habitaré entre ustedes. ¿Cuáles fueron las exigencias o las condiciones que Dios puso y qué fue lo que le pidió al pueblo para la construcción de ese santuario? Según lo que vemos en la lectura que hicimos, Dios directamente le está pidiendo, dice
traerán un tipo de ofrenda. ¿Qué tipo de ofrenda? Bueno, la descripción que hicimos, usted leyó desde el versículo 1 hasta el versículo 5, y ahí está muy claramente delineado el tipo de ofrenda que traerían para esta gran obra, para lo que Dios quiere que se haga. Y también los instrumentos que utilizarían están contenidos en este tipo de ofrenda también solicitada. Fíjese que parte de las verdades cardinales que encontramos en esta lectura implica que Dios quiere morar con su pueblo, como usted bien lo indicaba. Número 2, está indicándole al pueblo qué debían hacer, los preparativos que debían hacer para que esto se lleve a cabo. Y por sobre todo, mostraría que todo se haría no según alguien vio o tomaron como ejemplo de otra nación, no. Dios mismo está diciendo, conforme al modelo que Él mostró. Es decir, la referencia directa para esto es una verdad teológica clave, que Dios es el centro, es el que está dando todas las indicaciones y está dando todo el estilo, el modelo, la forma, la manera como ha de realizarse esta gran obra. Hay una segunda parte que nosotros vamos a ver a quienes llama para hacer esa obra especial, y destacamos aquí, conforme a lo que vimos en la lectura de la palabra de Dios en Éxodo 25, es importante destacar que Dios está llamando a todo el pueblo para que haga una ofrenda voluntaria. La ofrenda siempre es una ofrenda voluntaria, pero como es voluntaria, no exime al pueblo de que no participe. El pueblo entendía muy bien que debía participar de esa ofrenda y lo hicieron de buen corazón, porque fíjese los ingredientes que están allí. Lo primero que dice, todo varón de corazón voluntariamente tomaréis mi ofrenda. Noten ustedes que no está diciendo que es una ofrenda para otros, es el mismo Señor que está diciendo mi ofrenda, y de la ofrenda está diciendo que deben llevar oro, plata, cobre, púrpura, carmesí, lino, fino, pelo de cabras y un sinnúmero de detalles que uno dice, wow, desde el mismo comienzo, desde la orden que el Señor está dando a través de Moisés, hay algunos detalles de manera muy específica, y esto nos da a entender, Pastor Machuca y amigos oyentes, que Dios es un Dios de detalle. Y lo expresa de qué manera, con cada uno de esas especificaciones que Dios da, que Dios muestra. Debemos entender que primero, Dios nunca nos pide que vengamos ante su presencia o que traigamos una ofrenda o que hagamos tal o cual obra si Dios no ha tenido la iniciativa primero. Cuando Dios solicita, cuando Dios habla, cuando Dios dice, es porque ya ha venido trabajando y ha venido completando lo mismo que el ser humano va a usar para responder a la orden divina. Es decir, que si el pueblo trae ofrenda, es porque ya hace mucho tiempo Dios ha provisto para que en su amante bondad y misericordia, en su providencia divina, ya ellos tienen de qué ahora en símbolo traer en agradecimiento por todo lo que han recibido. Porque no fueron pocas cosas. El mismo pueblo recibió muchos dones preciados que le dieron los egipcios. Y de todo eso, cada uno de ellos debía agradecerle a Dios, porque es un compromiso. Después que usted conoce a Dios, después que usted adora y sabe la relación que tiene con el Señor, el corazón egoísta y mezquino y rechazar la voluntad de Dios, desobedecerle a Dios, es lo peor que le puede pasar al ser humano. Pero cuando Dios nos involucra en ser parte de Él y adorarle, es porque Dios va quitando de nosotros el tipo de relación mala o negativa o actos que no son convenientes en nuestra vida, quitándonos el egoísmo, ayudándonos a crecer en adoración y en conocimiento de quién es Él. Que tiene que ver mucho con lo que uno ofrenda. Exactamente. Ahora, fíjese que estamos hablando que el Señor es un Dios de detalle. Lo primero que está pensando es quiénes van a trabajar ahí en ese santuario. Porque si me voy a manifestar en un lugar y ustedes van a sentir mi presencia, ese lugar debe ser un lugar santo, y las personas que van a participar allí deben recibir algunas especificaciones bien claras en torno a la vestimenta. Note usted, pastor y amigos oyentes, que el versículo número 7 dice, de esas ofrendas hace mención
piedras de ónice, piedras de engaste. ¿Para quién? Para el efod y para el pectoral de quién? Del sacerdote. Es decir, que hay un elemento, unos detalles bien importantes que tienen que ver con la vestimenta y la perfección que debía tener esa vestimenta que utilizaría el sacerdote, y luego que hace referencia a todos esos detalles, dice: cuando el pueblo traiga esas ofrendas, ustedes deben hacerme un santuario para yo habitar en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es decir, que Dios está dando advertencia. Lo primero que está diciendo: los materiales que ustedes tienen que traer para el sacerdote que va a oficiar ahí en ese lugar debe ser de esto, y con esas ofrendas entonces también ustedes van a hacer un santuario para yo habitar en el medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Es decir, que Dios iba a dar detalles de cómo debería hacerse ese santuario, pero primero hay que poner las piedras y las orientaciones del lugar necesaria para que Dios pueda habitar en medio de ese pueblo. De eso se trata la primera parte de esta lección de Éxodo capítulo 25 del 1 al 9. Noten ustedes que, según la misma lección nos enseña, el autor de la guía de estudio presenta aquí en este segundo párrafo, dice que la Biblia asegura que Dios no vive en templos y edificios construidos por el hombre, según Hechos 7:47 al 50, porque Él es más grande que los cielos y el cielo no puede contenerlo. Pablo afirmó lo siguiente en el Areópago de Atenas: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Asimismo, el rey Salomón dijo: ¿habitará ciertamente Dios en la tierra? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo edifiqué? El santuario debía ser el lugar donde Dios manifestaría su presencia a su pueblo. Entendiendo en el contexto de estas declaraciones, debemos saber que esto es lo que el hombre está diciendo como seña de la manifestación de la grandeza de Dios que ya ha visto, que ha sido registrada en el texto bíblico que ha precedido. Ahora se está dando un mensaje para que entienda el auditorio, quien escucha, o el receptor del mensaje. Se está diciendo que Dios es inmensamente grande, todopoderoso. Su manifestación, la Shekinah, como vimos la lección pasada, creo que estuvimos tocando el tema de esto, cuando Dios manifestó su poder, su gloria, cuando vino y se reunió con Moisés, y como invitó también a los ancianos y dirigentes que debían recibir algún tipo de relación más estrecha para poder coordinar conjunto con Moisés la organización, la dirección, la instrucción del pueblo que Dios le entregaba en sus manos, pero que también los había elegido a ellos para que cumplan una misión. Ahora, Dios mismo es diferente, porque ahora Dios mismo es el que está diciendo qué van a hacer, cómo lo van a hacer y quiénes van a participar. Es muy diferente que yo diga: Dios no habita en templo construido por hombres. Es muy diferente ahora que yo vea que Dios mismo dice: y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Pero yo me voy a mostrar con mi pueblo, me voy a relacionar de una manera más estrecha, pero tomen en cuenta estos elementos que tienen ya trascendencia capital. La pregunta, pastor, que quisiera hacerle, que posiblemente estará perturbando a algunas personas ahí en su mente, cuando la misma declaración que usted estuvo compartiendo con nosotros, ¿cómo nosotros podemos entender que si no hay una casa, no hay un templo que pueda contener la presencia de Dios? El mismo Salomón dice: no hay una casa que pueda, tú eres tan grande, tan inmenso, que no hay una casa, un templo que pueda contenerte. Y ahora nos encontramos que Dios sí desea cohabitar o habitar con su pueblo. ¿Cómo podríamos nosotros entender, sin que haya algún tipo de elemento de contradicción,
en saber que ningún templo, ninguna casa puede retener la presencia de Dios, pero ahora sí encontramos que Dios dice, hacerme un santuario y yo habitaré entre ustedes. ¿Cómo lo entendemos esto? Bueno, la declaración que están dando, bien explicaba anteriormente, la declaración que se está dando, tanto por Pablo como por Salomón, en este caso que son las citas que se hicieron referencia, tienen que ver con lo referente a espacios. ¿Está bien? Sí, sí. A espacio. Cuando Dios dice morar en relación ahora con su pueblo, ya está hablando en otro sentido directo. Dios no está extralimitado a un espacio. Exacto. Dios se circunscribe, es omnipotente, es omnisciente, todo lo puede, si vamos a verlo de esa manera. Pero Dios está hablando en un contexto de relación y de crecimiento con su pueblo. ¿Para qué? Para salvación. Porque estamos hablando bajo una teocracia. Dios está dirigiendo, Dios está morando, Dios está indicando directamente cada punto, cada elemento que tiene que ver con qué, con la dirección y el avance de su pueblo. El pueblo no podría gobernarse y hacer lo que quiere estando bajo una teocracia si Dios mismo no es el que está, si Dios mismo no es el que dice, si Dios mismo no es el que obra conforme a su voluntad. Ahora, cómo el pueblo debía administrarse. Y bajo una teocracia, la presencia de Dios, como bien lo manifestó desde el principio, viniendo, protegiendo al pueblo en el día, con una columna de nube, luego con una columna de fuego de noche. Entonces, esa morada se haría tangible de otra manera para explicar el plan de salvación. A través del tabernáculo, el pueblo conocería el plan de salvación con cada uno de los símbolos y los servicios que se desprenderían o se darían en el santuario, ya sea en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, en la mañana, en la tarde, una vez al año, el día del juicio. Cada uno de los participantes, los lugares, los instrumentos, cada uno ahora de los elementos que se van a usar tienen un significado que se relacionan directamente con el Dios al que se adora, con el Dios que ha decidido intervenir, con el Dios que ha provisto para la salvación del ser humano. Es como vimos en las lecciones anteriores, cómo Dios dio su ley de amor y cómo luego dio códigos de leyes que ahora debían mostrar cómo vivir, cómo practicar esos principios. Lo mismo estamos viendo ahora. Dios quiere morar con su pueblo, pero esta morada no es simple y llanamente para decir Dios está ahí. Es porque esto garantiza su salvación. Y a través del santuario, a través del tabernáculo, cada elemento, cada instrumento, cada oferente, cada cosa que se ha de hacer allí, prefigura y simboliza algo que terminaría cumpliéndose ¿en quién? En Cristo Jesús, en su obra y en lo que significa para la raza humana la salvación. Efectivamente, me gustó mucho la idea donde está hablando acerca de un espacio físico. Es que no puede existir en el mundo. No hay una estructura que físicamente pueda tener la presencia de Dios en su plenitud, porque Dios está por encima. Y debemos mirar sencillamente este planeta, este mundo, como si fuera un granito de arena en todo el universo. Entonces es imposible que en términos literales nosotros podamos llegar a la conclusión de que se está refiriendo a eso. Un lugar, un edificio, Dios mora en los corazones de aquellos que lo aman y buscan, y se manifiesta a través de su creación y la vida que Él proporciona a otros. Es decir, que cuando Dios está dando esta declaración y el mismo apóstol Pablo está hablando en esos términos, lo que quiere decir es que Dios desea habitar en el corazón del pueblo. Dios desea moverse entre ellos y eligió en este caso un santuario para que todos, cuando se establecieran como nación las tribus alrededor de ese lugar, se dieran cuenta que Dios estaba interesado a través de su Espíritu Santo morar en ese pueblo, y el lugar que había especificado, ¿cuál es? El santuario. Pero recuerden que Dios está en todo lugar. Noten ustedes que, según lo indica la misma palabra, Moisés tuvo que construir el tabernáculo según el modelo que Dios le mostró, según vemos en Éxodo 25:9 y 40 y el 26:30. O sea,
era un reflejo del santuario celestial, según lo indica el mismo libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1, y el versículo 2, y el capítulo 9, versículo 11. Según nos indica claramente la lección, vemos en la confirmación y la repetición de este contenido que el santuario terrenal había cumplido una función crucial hasta la muerte de Jesús y su ministerio en el santuario celestial, lo que anuló el santuario terrenal, una verdad simbolizada por el rasgamiento de la cortina ante el lugar santísimo en ocasión de la muerte de Cristo, según lo indican los evangelios de Mateo 27, versículo 51 y Marcos 15, 38. Es decir, cuando vemos que el tipo se encuentra con el antitipo, lo que era el símbolo con la realidad misma, el sacrificio del animal ahora tiene su correspondencia con el sacrificio de Cristo mismo. El santuario terrenal ahora, al ser el lugar donde se ofrecían las víctimas, Cristo siendo ofrecido en nuestro lugar, la muerte sustitutiva, ya cumplió su función. O sea, si ya no es necesario el sacrificio de animales para prefigurar la muerte de Jesús, Jesucristo vino y tomó nuestro lugar. Entonces, juntamente con ese símbolo de el rasgarse las cortinas del lugar santísimo, dando muestra que ya ahora nuestra víctima, nuestro sacrificio es Cristo y está siendo crucificado, esto tiene un cumplimiento directo también con la correspondencia de lo que simbolizaba el santuario en relación con el modelo que se usó, que fue el del lugar, el santuario celestial. Por lo tanto, ya su vigencia fue hasta ese momento. Su práctica, su uso correspondía hasta ese tiempo. Bueno, posiblemente el tema es un tanto extenso, largo para uno explicar ciertos detalles, la forma en que debía construirse el santuario, todo eso. Lo importante de la lección es que debemos recordar que Dios desea habitar con su pueblo. Lo hizo en la antigüedad en la economía del santuario terrenal y ahora lo hace en la actualidad con el santuario que está en el cielo, donde el apóstol Pablo dice que nosotros podemos acercarnos a Él sin intermediario, sin sacerdote, confiadamente, porque el único sacerdote que tenemos es Cristo Jesús, y Dios ha dicho en su palabra que Él desea habitar, tabernacular con su pueblo modernamente, y la presencia de Dios mediante el Espíritu Santo es una realidad. De manera que esas son las ideas básicas que nosotros podemos ver en torno al tema que hemos tratado en este día. En medio de su pueblo, Dios desea habitar con usted, apreciado oyente, así como ha prometido habitar con nosotros aquí en la producción de Radio Amanecer en Estudio. Quienes están hablando abren el corazón para que el Espíritu Santo habite, pueda ser un tabernáculo de Él en cada uno de nosotros. Padres, oramos a ti para agradecer tus bondades. Gracias por el estudio de tu palabra y esperamos que siempre podamos tener una mente, un corazón abierto para que el Espíritu Santo more entre nosotros y para que en nuestras vidas se reflejen el amor de Dios para ayudar a otros a conocer más profundamente de tu salvación, de la salvación que es real para nosotros en Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos y en su nombre agradecemos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.